Vencellado desde siempre a la Universidad de Oviedo, donde hizo también estudios de Derecho. En su trayectoria como investigador destacan les líneas na política, na historia, na religión, na antropología, el pensamiento y la música. Además, siempre estuvo interesado por las relaciones entre España y Asia a lo largo de la historia. Precisamente, al falar en Asturias de Asia y de los estudios asiáticos y sobre manera del Japón, yo creo que el nombre que nos viene a la cabeza siempre es el de Javier López Espinosa, pues ya en el año 2007 organizó los primeros jornales de cultura japonesa en la Universidad de Oviedo. En 2008 volvió a repetir estos jornales, los jornales de cultura japonesa, y ahora con un trabajo muy fuerte por parte de él y de luchar mucho contra las dificultades económicas, sobre todo, que consiste en organizar un acto como este, pues consigue dar un paso más a reglgar y organizar un congreso que tiene más peso, que tiene una duración más importante y unas actividades con más sentido, yo creo, como los que son desde este primer congreso, ¿no? Entonces, también yo quería aprovechar esta presentación para darles gracias por ayudarnos en torno a él, a las personas que pues pudimos ayudarlo en lo que pudimos para llevar adelante este congreso tan importante, porque no llevo muchos datos que se faen en Asturias, con muchos congresos que vienen a traer nada más a Asturias de fuera, o que solo van a llevarlo a Asturias fuera, aunque yo sería eso, ¿no? Pero en este caso lo bueno es que hay una fusión, un intercambio entre dos culturas. Nosotros digamos que estamos intentando enseñar a nuestra cultura a Asia, y Asia, por este caso Japón, enseñándonos lo que tienen y lo que hay en común. Ayer veíamos hablar de la japonesa, un diccionario asturiano-japonés. Esta mañana vamos a tener después una conferencia sobre los parecidos entre el asturiano y el japonés, aunque no parezca, puede que los haya. Y eso tiene un gran interés para el público asturiano y yo creo que para el público japonés. Una cosa novedosa y el culpable de este congreso es Javier. Entonces, simplemente por eso ya tiene una trayectoria que es admirable desde mi punto de vista. Además, tengo aquí un importante currículum de Javier en cuanto a que recibió becas de la Universidad de Navarra, ayudas de la Universidad de Oviedo y participó en una montonera de congresos, lo que da una variedad de conocimientos importante, además de participar como organizador de una montonera de eventos relacionados con la cultura japonesa y con otras iniciativas también solidarias de atención a la discapacidad y participando como colaborador con otros ONGs, lo que también da un grado humano que no hay que olvidar a una persona y que él no me olvida, a pesar de dedicarse también a cuestiones profesionales. En fechas comunicaciones en varios jornales, en varios congresos y tiene también una pequeña carrera política dentro de la universidad, participando activamente de la vida estudiantil a lo largo de esos años como estudiante, siendo escogido por los alumnos como delegado, como miembro de la comisión de docencia, de la asamblea del centro, de la junta del centro, por lo cual hay una persona también que sabe liderar y que sabe, tener en torno a él a la gente que necesita para colaborar y para hacer las cosas y llevarles adelante. Participa como coordinador del libro Desterrar el mito, encuentro entre Occidente y Oriente, y además escribió el capítulo El inicio de las relaciones hispano-japonesas en ese mismo libro. Tiene escritos artículos en varias revistas, en varias publicaciones, y como punto final también llevó adelante una actividad investigadora en el Archivo General de Asuntos Exteriores y de Cooperación, que es a lo que se está dedicando en este momento. Yo no quería decir más que esto, agradecer a Javier el trabajo hecho para que este jornal, para que este congreso fuera posible y esperando esa conferencia con